Bienvenidos a este módulo 13 de nuestro curso de verificación de medida directa. En este módulo 13 vamos a ver la prueba de integración para medidores electromecánicos y para medidores electrónicos. Vamos a ver este módulo 13 que es la prueba de integración para medidores electromecánicos y para medidores electrónicos. Un medidor electromecánico se le puede hacer la prueba del factor, es decir, la prueba tiempo-potencia, y el resultado es que está dentro del rango, pero nadie nos garantiza que las revoluciones por kilovatio hora que se estén pasando, ¿sí?, que suban al medidor. O sea, que si por ejemplo da 300 revoluciones para un kilovatio, ¿sí?, puede que la prueba nos dé y esté dentro del rango, pero nadie garantiza que al dar las 300 revoluciones, ¿sí?, la lectura se acumule allá arriba. Entonces, ¿cuál sería la prueba completa para hacer esto? Sería, por ejemplo, que nosotros nos fuéramos al terreno y que si el medidor es de 750 revoluciones por kilovatio hora, yo llevara una banquita, montara una carga de 1 kilovatio, ¿sí?, y contara 750 vueltas, analizara que los 750 vueltas al darlas sí se registra 1 kilovatio arriba. Pero imagínense cuándo haríamos nosotros una revisión con todo ese tiempo. Entonces necesitamos tomar una muestra, que es lo que vamos a aprender a hacer aquí en esta. El consumo, ¿por qué en los electromecánicos no se registra arriba? En un electromecánico porque le liman los dientes a los piñones o ruedas, porque le invierten las ruedas o piñones, porque les hacen trabajo, en fin, de relojería, ¿sí? Y entonces eso no se va a registrar arriba. Entonces necesitamos aprender a hacer esa prueba. A ver, siempre se pensó que los medidores electrónicos no les podían manipular la integración. Inicialmente los que encontré yo en pruebas fueron medidores que no integraban por errores de fábrica. Habían errores de fábrica, pero ya los aprendieron a hacer. Ya medidores de industria, he encontrado muchísimos medidores de industria electrónicos que les han manipulado la integración. O sea, que sí dan los pulsos, pero no integra ese número de pulsos arriba. Entonces estos medidores no son confiables, de que por ser electrónico no se puedan manipular la integración. Ahora, la prueba con medidores electromecánicos se hace para medidores ISE, o sea, tecnología americana, porque se requiere que tengan decimales, y los que tienen decimales son los de tecnología europea. El medidor americano es muy difícil hacerle la prueba, aunque la he hecho con cargas altas. Cuando tengo dudas lo he hecho con cargas muy altas para que rápidamente se integre allá. Pero el medidor ISE es muy fácil, sí, porque se cuenta con tecnología europea. Veamos una explicación en el medidor electromecánico. El medidor electromecánico, la última rueda tiene 10 enteros. Es la última, y todas las ruedas tienen 10 enteros, pero vamos a fijarnos en la última rueda. Pero entre cada número de estos, por ejemplo, entre el 2 y el 3, que lo tenemos aquí, entre el 2 y el 3, tenemos 10 divisiones. Que esta rueda tiene 10 números enteros, y entre cada uno de los números enteros tiene 10 divisiones. Esas 10 divisiones quiere decir que toda esta rueda va a tener 100 divisiones, o sea, 100 centésimas. 10 décimas o 100 centésimas, pero nos vamos a ir por el número de centésimas. Yo allá tengo en la placa de características un punto de referencia. Aquí está en la placa de características dibujado. Cuando yo llegue al terreno tomo una lectura inicial. Esa es la primera prueba que uno hace allá al medidor. Tomo una lectura inicial. Esta lectura inicial, por ejemplo, son 2 enteros y 5 aquí serían 25, ¿sí? Y llego para llegar aquí a 30. Entonces aquí serían 25 para llegar a 30. Entonces tomo esta y ¿qué quiero? Voy a mirar cuando pase 5 centésimas más, ¿cuántas vueltas tiene que dar?
o cuando pase 10 cuántas vueltas te da. Yo estas centésimas las escojo. O sea, si yo tengo buen ojo, escojo 5. Si yo ya tengo el ojo como un poquito malito, entonces escojo 10. Pero eso lo escoge el técnico en el terreno. Entonces, ¿qué hace? Pues la fórmula más fácil acá, una fórmula que hay es, cojo el KD que tiene el medidor, por las centésimas que yo escogí, por ejemplo 5, divido en 100, porque son 100 el número de vueltas. Esto es una regla de 3, esto es la simplificación de una regla de 3 simple. Entonces, fijémonos en la rueda de los decimales. Está compuesta por 10 números, lo que les acabo de decir, es decir, cada uno tiene un valor de una décima, ¿sí? Y a su vez, cada una de estas divisiones tiene 10 partes, o sea, cada valor tiene 100 partes, es decir, cada una equivale a 1 sobre 100, o sea, a una centésima. N es el número de impulsos que debe registrar esas centésimas seleccionadas, o sea, aquí debe dar, yo escogí unas centésimas, ¿cuántas vueltas debe dar en esas centésimas? Entonces, aquí simplemente lo que tengo que hacer, y lo veré en el siguiente capítulo, es unos ejercicios sobre esto, pero acuérdense que hay que tener un decimal, hay que tener un decimal, un número decimal. En los electrónicos tiene dos partes. Para hacer la prueba de registro en los electrónicos hay dos partes. La primera parte es que hay que averiguar cuál es la potencia instantánea. Esa es la primera parte. La potencia instantánea son la fórmula 3600 por el número de vueltas dividido en el KD por el tiempo. Esta la tengo aquí para tecnología europea. Acuérdense que en la tecnología americana no funciona esta prueba. Entonces aquí tengo la fórmula ya para tecnología europea, ¿sí? Los kilovatios se van a integrar durante una hora. O sea, yo tengo 2 kilovatios y si los tengo durante una hora, a la hora se me van a integrar los 2 kilovatios. La segunda parte de la prueba, debo tener la hora de inicio y la hora de terminación y la diferencia de tiempo entre las dos. O sea, inicié a las 10:10, terminé a las 10:20, 10 minutos. Debo tener también la lectura en que llegué, inicié la prueba y la lectura en que terminé. Entonces, si a las 10:10 tenía una lectura, a las 10:20 debo tener otra lectura. Entonces tengo que tener la diferencia entre los dos tiempos, hora de inicio, hora de terminación en minutos, y lectura inicial y lectura final. Entonces, con la prueba voy a tener una regla de 3. Si, por ejemplo, en la segunda parte, en la prueba, en 10 minutos registré X kilovatios, en 60, que es la hora, ¿cuánto tengo que registrar? Esos kilovatios que registré en 60 minutos, este ejercicio de una regla de 3 simple, entonces los voy a comparar con lo que se registró en la primera y voy a sacar un factor de verificación. Entonces, esos kilovatios registrados contra los kilovatios del consumo instantáneo que me dio. Hay una fórmula acá, es la deducción de las dos anteriores. ¿Cómo integro las dos anteriores? Esta fórmula la pueden encontrar en el libro Las pérdidas de energía, enfoque operativo. Ahí está la deducción de la fórmula. Entonces, la fórmula es muy sencilla porque me evita la regla de 3, me evita hacer dos operaciones, o sea, sacar potencia instantánea y sacar la regla de 3 en cuánto tiempo, en 60 minutos, cuánto se va a integrar. Entonces, simplemente utilizo esta, que pues lo vuelve a uno muy mecánico, pero es una fórmula que si se integra y se ha hecho en equipos patrones, me va a dar la prueba muy rápido. Pero mira, prueba de integración, prueba de factor de prueba de integración. Aquí tengo 60, que son los minutos que tiene la hora, ¿sí? Que es una constante. Lectura final menos la lectura inicial, ¿sí? El KD, que es la constante del medidor, que es revoluciones por kilovatio hora o impulsos por kilovatio hora, y el tiempo. Tomo la hora final, a qué horas terminé y a qué horas inicié, por esta constante que es la constante de la fórmula, que es 3600 por el número de vueltas. Entonces, si aplico esto, me va a dar el factor de prueba de una vez y no voy a tener que
que estar esperando a hacerlo por partes, pero también mientras le cogen la práctica, háganlo parte 1, o sea, potencia instantánea, y compare con la diferencia de lecturas, y la diferencia de lecturas en cuanto me va a integrar con una regla de 3 simple, en cuanto me integrará en 1 hora. Si en unos minutos me integró X, en cuanto me integrará en 1 hora, y entre los dos, entonces mira cuánto integró, ¿sí? y cuánto debió integrar entre las dos, y ahí hallamos la prueba de integración para medidores electrónicos. Si me estás viendo por YouTube, te invito a que te suscribas, pero también a que visites mi página www.hernandoorjuela.com, donde encontrarás este curso y cursos adicionales.